El León Gieco, con el ángel de la bicicleta. Vaya tema. Vaya tema que nos introduce en lo que vamos a estar conversando hoy con el profe Lombardi. Así que bienvenido. ¿Cómo ¿Qué le va? tal? Buen día, ¿cómo andan, Pablo? Sí, sí. ¿Todo bien? Encantado de estar acá como siempre. Bueno, muchas gracias. Y bueno, justamente, si hay alguna efeméride emblemática de estos últimos años, es un 19 y 20 de diciembre, ¿no? De 2001 en este caso, que es a lo que hace referencia también la canción de León. Pero bueno, que tiene similitudes, tiene puntos de contacto con nuestra actualidad. El argentinazo. Así es. Bueno, sí, similitudes, por ahí si mencionamos algunas cuestiones, enseguida van a saltar. El 19 y 20 de diciembre del 2001 estalla por los aires un modelo económico, Ujú. un sistema. ¿El sistema en qué consistía? A ver si le suena. En mantener artificialmente un tipo de cambio, en ese momento se llamaba la convertibilidad, Ujú. el 1 a 1, mantener artificialmente el precio del dólar controlado. Esto se hacía mediante, en principio se logró mediante la venta de los activos que pertenecían a todo el pueblo argentino, las empresas estatales que fueron privatizadas, y cuando eso se terminó, se empezó a sostener el tipo de cambio con deuda. Eso más o menos resuena. Claro. Una apertura total de las importaciones, una economía absolutamente neoliberal en un mundo neoliberal que ya no existe, que provocó el cierre y el quiebre de industrias, de microempresas, una altísima desocupación y una dependencia constante de capitales externos. Cuando ya había habido problemas con este sistema, hablamos del tequila, que era un poco, Sí. la economía mexicana se sostuvo con esto. Cuando ocurrió lo del tequila, sonaron las alarmas entre los grandes capitales de que esto de andar sosteniendo monedas del tercer mundo vía endeudamiento tenía sus límites. Y bueno, de la Rúa asume ya en el ciclo final de la convertibilidad, cuando estaba en serio riesgo esto de sostener el tipo de cambio. Es muy parecido, si no es igual, a lo que estamos viviendo ahora. También un tipo de cambio artificialmente sostenido mediante deuda. Lo que le pasó a De la Rúa, que en un momento, bueno, primero estuvo lo que llamaban el megacanje, que fue una entrada de dólares, que con eso supuestamente se aseguraba la economía argentina, que en realidad sirvió, como siempre, para que los que tenían capitales en la Argentina pudieran comprar, cambiar sus pesos por dólares y tomárselas. Le pasó a Macri en el último... Qué lindo es dar buenas noticias. Qué lindo. Cuando consiguió el megacanje o el blindaje, no sé, porque eran No, Era uno el de los blindaje, dos. creo Blindaje. que fue. El blindaje, Para el creo que fue blindaje fue, el porque blindaje. para el megacanje todavía duró un poco más. Sí. Sí. Bueno, De la Rúa llega al gobierno porque todos los problemas de la Argentina no eran el neoliberalismo, era la corrupción. Sí. Entonces el problema de Menem no era que era neoliberal, ni era que estaba rematando todos los bienes del pueblo argentino, ni que estaba abriendo la economía, sino que era corrupto. Sí, de hecho lo tenía a Caballo, que después volvió con De la Rúa. Cavallo es el padre de la convertibilidad, el que Claro. inventó la convertibilidad. Que en un momento, para salir del caos que fue el final del gobierno de Alfonsín, a algunos sectores de la población les sirvió. Pero que bueno, ya pasado 10 años, ya empezaba a mostrar las costuras. Asume De la Rúa con la promesa de que va a mantener la convertibilidad, que el sistema económico no se toca, pero que iba a ser menos corrupto. Más honesto, el honestismo. Sí. Hay también otra frase emblemática. A ver. Dicen que soy aburrido. No, es terrible. Aburrido. No. Busquen, googleen. Qué sé yo, la verdad que si no fuera porque fue parte de la historia argentina, fue un actor cómico. De la Rúa fue un personaje realmente patético. Un tipo que no sé si en ese momento estaba pasando por algún problema
de salud, o que verdaderamente parecía un zombie. Otra de las características que tiene este modelo es que De la Rúa asume con la promesa de déficit cero. Lo que había que cuidar principalmente era el déficit fiscal. Entonces tenemos una moneda sostenida artificialmente mediante deuda, déficit cero para recordar todos los gastos del Estado, una apertura importadora que destruye toda la industria nacional, provocando grandes masas de desocupados. El combo es muy parecido al que tenemos ahora porque el modelo es igual al que tenemos ahora, solamente que es extemporáneo a nivel planetario. Milei está queriendo volver a poner un modelo que él en su cabeza y en sus fantasías esotéricas imagina como el más genial de todo en un mundo que ya no es así. Hay que incluso recordar que hacia el final también del gobierno de la Rúa, la inflación era negativa. Era negativo. Uh-huh. Sí, era negativo. Y con todas las empresas privatizadas. Y con todas las empresas privatizadas. O sea, el sueño neoliberal estaba ahí. Sí. ¿Qué pasaba que no funcionaba? Bueno, no funciona, muchachos. Empieza como ministro de Economía un señor Machinea, un radical. Lo reemplaza López Murphy, ¿se acuerdan? Sí, claro, duró 20 días. Sí, más o menos, 2 semanas, 3 semanas. Vino con la motosierra, sí. ¿no? Específicamente contra la universidad pública. Y ese fue un grave error. Contra la universidad pública, quiso arancelar la universidad pública. Sí. Y me acordaba de esto que vos decías, Ceci, al principio, de gente que quería poner el cuerpo para luchar contra estas políticas, ¿no? Y en aquel momento justamente incluso fue la propia Franja Morada la que a su ministro de Economía, porque en definitiva era su ministro de Economía, lo corrió, ¿sí? Porque quiso arancelar las universidades. Sí, ahí los vimos, ¿no? Los de la Franja Morada junto con otras expresiones de lucha. Digo por contraste con hoy. Bueno, pero es un tema sensible, evidentemente, lo que pasó con el presupuesto, ¿no es cierto? Sí. Ahí tocas eso y... Algo hay, pero... Por suerte todavía hay alguna defensa con respecto a eso. Sí. No, sí, si decís por los compañeros de la Franja Morada, bueno, ya están grandes, ya están... hay Bruno Mini está en otras cosas. No, pero hay gente joven hoy, ¿sí? Con muchísimo menos volumen político. Bueno, vos lo sabrás bien porque estás ahí. No voy a por ahondar, supuesto. No quiero tampoco meterme en problemas, pero con mucho menos volumen político, con más obediencia que iniciativa. Pero sí, bueno, hay bastante. Son síntomas que también ya hemos visto en otras épocas y que también han evolucionado en otro sentido. López Murphy viene con este programa de motosierra, rápidamente la reacción popular lo saca del lugar y de la mano de Chacho Álvarez, que era parte de la alianza, digamos, no vamos a decir toda la historia del gobierno, ¿no? Que había renunciado además. De la mano de Chacho Álvarez viene Domingo Cavallo a hacerse cargo del desastre que estaba ocasionando. Yo tengo los recuerdos en ese momento. ¿Del desastre que había ocasionado? Su modelo. Domingo Cavallo. Su modelo, bueno. Digo... Como todos pensamos lo mismo. No, por eso, pongámoslo explícito. El desastre que causó Luis Caputo. Sí. Yo quiero decir algo, pues Lo lindo es que ahora, Cavallo lo está criticando a Caputo. ¿Cómo será? Y López Murphy parece moderado. Sí. Pero por favor. Yo en esa época ya militaba en un barrio en La Plata. Y yo quiero decir algo, la llegada de Caputo se sintió como un alivio, de Cavallo. Se sintió como viene el tipo que nos va a sacar de este quilombo, porque otra cosa también que me gustaría... Claro, era el que tenía el manual. Claro. El que había hecho el manual. Era todo desastre, que Machinea, que López Murphy. Bueno, a ver, este tipo... Claro. Porque la situación era realmente... Que es otra cosa que me gustaría puntualizar, porque yo escucho que la situación económica que dejó Alberto Fernández, la que vivimos ahora, es peor que la del 2001.
¿no? Lo escucho esto lo dice Milei, pero también lo dice Guillermo Moreno y también Sí. lo dice Álvarez Agis. Y la verdad que uno que lo ha vivido, esa Argentina, a mí me gustaría recordar de que se trataba de que era prácticamente un país subsahariano el que estábamos viviendo. En esa Argentina existía hambre, que eso no lo volvimos a ver todavía. Había barrios donde había chicos desnutridos y había barrios donde sacábamos chicos muertos también. Yo no sé si vos te acordás que en esa época mataban 2 policías por semana, más o menos. Sí. El tren que yo tomaba de La Plata a Buenos Aires no tenía una sola ventana, ni una sola ventana. Después empezaron a sacarle las butacas, las suplantaron con unas chapas dobladas. Sí. Después no había ni eso. Viajaba como en un furgón, si ibas de noche, el tren estaba completamente oscuro. Había un solo que tenía una luz, un vagón, que iba un policía. Pero no sabía si ir ahí, porque Claro. los policías eran boleta cada 2 por 3. Blanco, claro. Sí, aparte mataban policías de alta graduación, que era todo un problema de mafias entre ellos. Si ibas por la avenida Mitre de la provincia de Buenos Aires, vos veías que era un paisaje apocalíptico prácticamente, todos negocios cerrados, todo gris, todo sucio, Sí. todo lleno de basura. Empezaron a aparecer los cartoneros, gente que recorría las calles con carritos improvisados, ahora tienen... Claro, han después todo eso se organizó. han conseguido una expertise, claro. Pero se empezaban a ver estos tipos que caminaban las calles, viste, durante todo el día, uno atrás del otro, y uno atrás, y abrían el mismo tacho de basura, y uno abría, y una cosa permanente. Se empezó a ver mucho las ollas populares bajo los puentes, por lo menos recuerdo yo Sí, usualmente bueno, verlo mucho en los puentes, bajo los puentes de las autopistas, se acercaban familias a esas ollas, que después se convirtió y se organizó en comedores. Claro. Empezaron Bueno, a ahí funcionar viene en los barrios. el trabajo que hicieron los movimientos, Sí. los movimientos sociales, ¿no? Después se llamaron. Pero se publicaba un puesto de trabajo de cajero en Carrefour. Y la cola era de 3 cuadras, Qué pero es esas cierto, cosas. loco. Vos Sí, la sí, ves sí. a uno atrás del otro y 3 cuadras de tipo con el papelito en la mano para ofrecerse para hacer Las consultoras cajero. de empleo. Claro, bueno, algunos siempre la ven, ¿viste? Algunos siempre la ve Qué chata. y saca provecho de eso. Era una Argentina invivible y no se parece todavía a esto. La verdad que eso es una cosa que me gustaría puntualizar y también me gustaría esto de los movimientos sociales y demás. Yo militaba en la CTA en ese momento, de La Plata. Se empiezan a organizar distintos movimientos sociales. MTD se llamaba mucho, Movimiento de Trabajadores Desocupados, ¿no? Sí. Se había definido que era tal la magnitud de desocupación, 18% son los números finos, es probable que haya sido un poquito más, que la organización que antes era, nosotros decíamos que la organización que antes era la organización sindical en la fábrica, bueno, ahora era en el barrio, porque estaban todos los tipos estaban sin laburo. Claro. Ahí se empiezan a organizar los distintos movimientos sociales, empiezan a emerger figuras que después iban a tener más trascendencia, ¿no? Luis Delía en La Matanza, Emilio Pérsico en todo el mundo, Emilio Pérsico en toda la provincia de Buenos Aires, Alderete, Corriente Clasista Combativa, que en su momento también era muy representativa, un movimiento social que dependía... Ya había aparecido hacía un del tiempo PCM. antes el Perro El Santillán. Perro Santillán también era CCC. Claro. Ahí en Jujuy, Corriente, sí, claro. correcto. Bien ahí. Sí. Bien ahí, yo me centré mucho en mi experiencia bonaerense. Pero sí, la experiencia de lucha de los piquetes en realidad comienza desde el interior hacia Buenos Aires, ¿no? En Cutralcó, en Tierra del Fuego, inclusive ahí es donde muere un metalúrgico, Víctor Choque, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eh, 95 fue eso. ¿Cómo? 95. En el 95, sí, fue el principio Ahí. de la lucha piquetera. Que era una lucha producto de que no podías parar una fábrica porque no estabas adentro de la fábrica. Entonces la lucha consistía en cortar ruta. El matanzazo de Luis Delía, que fue allá a fines del 2000, durante el 2001, duró mucho tiempo, eran 10.000 tipos cortando la Sí. ruta. Esto también es importante, ¿no? Porque no es lo mismo cortar la ruta con 5 personas
que cortar la ruta con 10.000 tipos. Tiene otra representatividad y las fuerzas de seguridad también tienen otra perspectiva. Claro, acerca de sí, eso. sí. Y sí. Ahí en el Matanzazo se veía, nosotros fuimos invitados para ver la experiencia del Matanzazo de La Plata, un nivel de organización extraordinario, ¿no? Con cordones de seguridad, con cocinas, con lugares de almacén, la verdad que fue una experiencia muy grande. En ese momento también los piquetes se empiezan a organizar en los supermercados para exigir comida. Los supermercados, después de un toma y daca, por ahí largaban un par de bolsones de comida. Pero esto también lo que provoca es que haya una organización en el barrio y un lugar donde hay comida. Cuando finalmente la crisis termina por explotar en el 2001, esto es en diciembre, ya directamente la gente concurre a los supermercados a saquearlos. Una experiencia que ya también había ocurrido a finales del gobierno de Alfonsín. Los saqueos en la provincia de Buenos Aires se prende como una mecha. Estos últimos días son terribles. Yo el 18 estuve en La Plata, el 19 y el 20 estuve en Buenos Aires, y en esa recorrida que hice para llegar a Buenos Aires ibas viendo un país que estaba en guerra, ¿viste? Con columnas de humo por acá, ¿viste? Claro. Un montón de gente corriendo por este lado por acá. Había club de trueque también. Era una Argentina... El trueque venía ya totalmente hacía por lo menos un demenciada. par de años, sí. Claro, ahí... Pero ya no estaba ni alcanzando el trueque, o sea, ya era No, eran todas... paliativo que ya no servía. No, es que ninguna de todas esas soluciones Niveles de sirve, desesperación muy altos. Había grupos piqueteros que se proponían la autogestión, ¿viste? Bueno, nosotros hacemos la huerta, nosotros hacemos los bloques para hacer las casas, nosotros damos clases, nosotros... Más anarcos. Pero no alcanza, el tema es el Claro. Estado. El único secreto es el Estado. Sí. Y así se llegan a los últimos días de diciembre, ante la falta de... Cuando le cortan el chorro del endeudamiento al gobierno de la Rúa, con Cavallo en el Ministerio de Economía, ya está, se termina, porque está basado en esas endeble premisa, ¿viste? Claro. Si te prestan plata, de la bancada, y si no te prestan plata, fuiste. Ahí cuando Cavallo decreta el corralito, esto es por ahí, el 3 de diciembre, por ahí, no sé vos que andás con la compu, creo que es a principios de diciembre. Ya te digo. El corralito afecta, si ya venían todo el pobrerío totalmente castigado, el corralito afecta a los pocos que en ese momento estaban bancarizados, que son la clase media, que no te permitían sacar más de 250 pesos Por semana. que hoy es un dineral, $250 por semana, bueno. Pero bueno, la afectación de la propiedad privada para la clase media siempre es un tema muy sensible. 1 de diciembre del 2001. El 1 de Se diciembre. estableció. Y eso hace que las luchas de los piquetes y de la clase media se unan, ¿no? El cantito piquete y cacerola, la lucha es una sola. Yo, mi experiencia personal, el 18 de diciembre, Astillero Río Santiago hace una marcha en La Plata, frente a la gobernación, frente a la legislatura, en Plaza San Martín. Nosotros, como los varios movimientos sociales, se integran ahí a la marcha de eso. Los compañeros de Astillero Río Santiago son compañeros... Son grandotes. Son fornidos. Sí. Son fornidos. Son unos señores que meten miedo. Sí. Se arriman así hasta la puerta, te empiezan a golpear la puerta de la legislatura, se abre de repente y el otro lado toda la Guardia de Infantería, pum, tiro. Esa fue la primera y única vez que yo recibí balines de goma que pican mucho. Y para mí ese es el inicio de todo el periodo, digamos, de 3 días de represión. Porque también en la provincia de Buenos Aires andaba la policía de un lado a otro tratando de apagar incendios. Después es un misterio grandísimo la psicología de los policías. Sí, claro. ¿Por qué les gusta tanto, hijo? Es una cosa de loco, ¿viste? Yo veía que los disfrutaban la cara. Es una cosa que no me explico. Andrés, te propongo, Sí. paremos acá. Llegamos Sí. hasta el 18 de diciembre Sí. de 2001. Paremos acá. Un poquito de música. Dale.
Y así después armamos con el cierre hasta el final. Bueno, habíamos llegado hasta el 18 de diciembre de 2001. Íbamos repasando mientras escuchábamos la canción la presencia en aquel momento de personajes, ¿no? Otras coincidencias como las de Patricia Bullrich y sobre todo Federico Sturzenegger, que estuvo, ¿cuánto era? Entre marzo y noviembre de 2001. Entre marzo del 2001 y noviembre del 2001 cumple un cargo que es el de hoy, para que lo perdí. Un secretario de Política Secretario Económica. de Política Económica Es el de la viceministro, Nación. al que le llaman el viceministro de Economía. Y es el responsable de tomar, de llevar adelante la medida del megacanje. Claro. Fue el fraude más grande al fisco hasta ahora, porque yo Había creo que sido. ahora se están cometiendo Sí, unos tal cuantos cual. fraudes también. Hasta ese entonces. Con Sturzenegger también siendo protagonista de este gobierno, ¿no? Claro, Y el exactamente. otro fraude en el gobierno de Macri también Estuvo Sturzenegger. Sturzenegger, sí. Mira, Siempre caramba. está. Siempre está. Hay un staff permanente, porque Patricia Bullrich era secretaria, ministra de Trabajo. Ministra de Trabajo, ¿te acuerdan Trabajo. cuando bajaron el 13% de las jubilaciones? Responsable de la- Hoy, por otro mecanismo, le bajaron mucho más, incluso. Mucho más Mucho del más. 20. Sí. Pero es la misma Patricia Bullrich. Una medida muy valiente, decía Patricia Bullrich, Sí. que era porque había que, lamentablemente no quedaba otra cosa que recortar el gasto en jubilaciones. Hay un cruce con Néstor Kirchner Claro. en TN, Sí. donde dice que eso no le parece para nada valiente, y cuando Néstor dice valiente con los débiles y débil con los poderosos. Exactamente. Bueno, llegamos hasta ahí. Y entonces, este era el contexto, el caldo de cultivo de lo que se produjo finalmente. Ya existía un caos generalizado en las calles, los saqueos se estaban propagando y prolongando, y realmente era producto de hambre. Había necesidades totalmente primarias en nuestra población. Más allá de que si entras a un supermercado y te encontrás un termotanque eléctrico y un sachet de leche, agarrás el termotanque eléctrico y tenés muchos sachets de leche. Porque viste, también está crítica, dicen que tienen hambre, pero se llevan Coca-Cola. Bueno, lo que se encuentra. Era un estado completamente de caos. El 19 de diciembre, a medida que este estado de anomia se va recorriendo todo el conurbano bonaerense y los conurbanos de Mar del Plata, de Rosario, de Santa Fe, de la Rúa, para frenar este caos, se le ocurre la maravillosa idea de decretar el estado de sitio. Ujú. En estado de sitio cesan las garantías constitucionales, a los que yo te digo por lo que me pasó a mí, y en el círculo donde yo me movía como militante. A nosotros nos pareció muy preocupante la declaración de estado de sitio, porque conocíamos lo que se podían hacer en estado de sitio. Te ponen a disposición del Poder Ejecutivo, en el mejor de los casos, te pueden detener cuando se les canta, pueden tirar. Y nosotros, por lo que yo después charlé con los militantes, hubo como una especie de espera, de a ver qué pasa con esto. Bueno, a la gente le chupó pelota, no le importó nada el estado de sitio, no tenía la preocupación que teníamos nosotros. Salió a la calle el 19 de diciembre, esto es a las 7 de la tarde, creo que se declara el estado de sitio. En Capital Federal fundamentalmente, y la clase media fundamentalmente, sale a la calle, se colman todas las calles. Yo esa noche me acuerdo tener imágenes desde el balcón de la casa de mi vieja. Yo ya me había venido de La Plata, había venido a Buenos Aires. Había una pensión enfrente y yo me acuerdo que tiraban los muebles prendidos fuego a la calle. Y yo no sé si tenían muebles de ellos o del lugar, pero no importaba nada. No importaba nada. Desde el balcón prendían fuego los muebles y los tiraban a la calle y se armaban barricadas. La Plaza Congreso se llena de gente, y ahí también hay un hecho medio raro, que dejan abiertas las puertas del Congreso, que no se sabe bien qué pasó. Ahí también hay un tiroteo, y es la primera baja que nosotros vemos en vivo y directo por la tele. Un ciudadano que no recuerdo el nombre, pero me acuerdo cómo estaba vestido, con una camisa muy colorida, estaba vestido como una persona de clase media. En las escalinatas del Congreso le meten un tiro por la espalda.
y en los testículos también. Y queda tirado ahí en un charco de sangre. Ese 19 de diciembre la gente toma las calles haciendo caso omiso del estado de sitio y fuerza, en un horario de la noche, que yo no recuerdo exactamente cuál, la renuncia de Cavallo, a modo de descompresión. El grito de la gente era que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Lo recordamos perfectamente. Toda la clase política había quedado, después de la experiencia del menemismo, que terminó como terminó, con alta desocupación y con acusaciones de corrupción terrible. Después de la experiencia de los radicales, en un momento de bipartidismo, peronistas radicales, si ninguno de los dos servía, que se vayan todos. Donde había además fracasado esta especie, bueno, la alianza, que era como se llamaba, claro, donde se había intentado incorporar una rama, por lo menos, del peronismo a un gobierno como de coalición, de esas cosas. Ahí estaba también Lilita Carrió, que en ese momento era identificada dentro del progresismo. Sí. Una de las integrantes del FRENAPO, del Frente Nacional contra la Pobreza, que también fue una experiencia de organización importante durante la época de la Rúa, que pedía, básicamente se pedía por la asignación universal por hijo. El 19 de diciembre entonces renuncia a Cavallo, se pasa a una noche muy tensa, y el 20 de diciembre llega la negada de la provincia de Buenos Aires, que empieza a entrar para ir a Plaza de Mayo. Ahí se empiezan a ver algunas organizaciones. Yo, por ejemplo, que militaba en una organización, estaba esperando que la Central de Trabajadores Argentinos convocara una movilización, armaran su columna y entraran, cosa que no ocurrió nunca. Ahí de Genaro, que era el conductor, perdió el tren de la historia. Me dicen que los compañeros que se iban a los locales de la CTA los dejaban ahí, quédense acá, acá no sale nadie, no salían. Yo cuando veo que los caballos avanzan sobre las mares de Plaza de Mayo, agarro y salgo a la calle, ¿verdad? Sin organización, salí solo. Y bueno, es una, qué sé yo, ahí, yo me acuerdo perfectamente ir caminando para Plaza de Mayo y un chabón con traje adelante mío, con un maletín y con un palo en la otra mano. Claro. Caminando por la calle. Además era una imagen que se veía mucho. Yo trabajaba en la zona del microcentro, y era una imagen que se veía mucho, más allá de que en lo personal tenía otras cuestiones familiares. O sea, 3 días antes había nacido mi hijo. Mira, así que con un pan bajo el brazo. Claro, con una granada lacrimógena. No podíamos salir de la clínica, porque estaba cerca del hospital de clínica, justamente, de la Facultad de Medicina, donde también había tiroteos. Sí, no fue en toda así que se había complicado. Pero más allá de eso, yo trabajaba en esa zona y uno veía también en los días previos, ya cuando vino el corralito, cómo se golpeaban con palos, con martillos, con lo que tuviera las puertas de los bancos. Sí, se congregaba la gente, también nos faltó mencionar eso, congregaba la gente a buscar los ahorros. A buscar, quiero mi plata, chorros, devuelvan los ahorros. Exactamente. Por eso digo esto que vos traes de esta imagen de este señor con tu traje y maletín y palo, era habitual, digamos, se veía durante todo diciembre, o desde el 1 de diciembre que se puso el corralito. Me olvido de cosas. Hubo un periodo de semanas que toda la gente empezó a sacar los dólares como fanáticos o a cambiar dólares, que yo me acuerdo que en ese momento hice de colero un par de tipos que tenía, yo estaba cagado de hambre, hacía cualquier cosa. Hice de colero, que tuve como 6 horas para entrar a una casa de cambio para que el otro vaya y saque sus dólares, qué sé yo. No, fue todo. Ya cruzando la 9 de julio, ese día, el 20 de diciembre, ya era una guerra generalizada. Los días de fin de año, ¿viste? El 31 de diciembre, cuando tiran muchos cohetes y muchos fuegos artificiales, así valía el aire cruzando la 9 de julio. Ni en las pesadillas más revolucionarias uno puede imaginar las imágenes que había ahí. Me acuerdo todos los vehículos de Oca, que estaban en la 9 de julio y Corrientes, prendido fuego, y les había saltado la válvula de cosa de gas, y salían así como un lanzallamas. Y había uno que tranquilizaba, que decía que no explota eso. No se va a poner tranquilos que no explota esto. Se termina el gas y se termina el fuego. Yo tengo un muchacho que sabe. Y bueno, ya había, evidentemente, había organizaciones de las que yo recuerdo, me acuerdo del sindicato de judiciales,
un grupito con el que yo me junté como para activar ahí, que era Convergencia Socialista, unos troscos muy salvajes. Había compañeros sueltos de lo que iba a ser después el movimiento Evita, de Quebracho y demás, que se habían preparado barricadas, ya había gente con cierta experiencia. El 20 de diciembre fue otra cosa distinta, ¿no? Estaban los motoqueros, Claro. que cumplieron un papel fundamental comunicando. Había como 3 frentes, ¿no? Diagonal Sur, Avenida de Mayo y Diagonal Norte, y los tipos se trasladaban ahí o por ahí empujaban a veces a la policía para que la gente pudiera avanzar un poco más. De hecho, tienen varios muertos y heridos motoqueros, porque se exponían muchísimo. Creo que el primer muerto, Gastón Rivas, por ejemplo, Gastón Rivas que es uno de los que también tiene su placa recordatoria. Sí, ahí en Avenida de Mayo y Piedra. Es uno de los motoqueros muertos. El que nombrabas antes creo que es Alberto Márquez, un tipo de 57 años que la cubre a la esposa y lo balean por la espalda. Sí. Es uno de los primeros. Estoy justo acá repasando las historias de los... Hay un libro que sorprendentemente lo cuenta, es Miguel Bolazo, le digo yo, El Palacio y la Calle, que cuenta muy bien todo eso, porque hay cosas que yo vi, que estaba ahí, que no tenías por qué contarlo a un escritor, que las cuenta. Por ejemplo, yo vi cuando extrajeron al tirador del banco... Sí. ¿Del Nación? No, del HSBC. Sí, que había un tirador ahí. Que era un guardia de seguridad. Vi cuando lo vine a buscar un par de vehículos policiales, y eso lo cuenta ahí Bonazo, los autos blancos que andaban por la 9 de julio tiraban tiros. Autos blancos que se bajaban 4 tipos de civiles, pum, 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 tiraban tiros, se volvían a subir. Es una locura. Sí. Una locura absoluta. Y mientras tanto nos informamos con la tele. Claro. Porque entrabas a un barcito y había gente ahí con la cosa de soda y el vino mirando la tele. ¿Sabes que eso me interesa también decirlo? Mientras todo eso pasaba, seguía habiendo una especie de normalidad donde vos ibas a un barcito y había gente sentada en las mesas tomando su café. Sí. Y yo me enteré por la tele que se había ido de la Rúa. Claro. Sí. Me asomé así, te veía el helicóptero de la tele, me asomaba así, y estaba el helicóptero saliendo, efectivamente. La verdad que es un repaso bastante traumático. Sí, quiero decir una cosita. Sí. Que sí. Nosotros, vos y yo tenemos la misma edad, así que más o menos, que militábamos, que queríamos que se acabara el sistema neoliberal, que luchábamos, teníamos toda la cuestión histórica de Perón, la soberanía y demás, jamás imaginamos que en 3 años nos íbamos a sacar encima del FMI. Jamás imaginamos que íbamos a tener una Argentina que enviara satélites al espacio, jamás imaginamos que le iban a repartir computadoras a los pibes, que íbamos a tener el plan de vacunación más grande de la Tierra prácticamente, el plan de infraestructura. Eso nosotros decíamos dentro de 60 años, nosotros peleábamos y dentro de 60 años vamos a tener... Y lo vimos, y se pudo hacer. Y en gran parte se pudo hacer por todo el sentido común que crearon las madres de Plaza de Mayo y los movimientos sociales discutiendo a un sistema que se demostró como fracasado. Bueno, entonces está hecha la invitación. El 50% de optimismo del que hablamos al principio del programa. Aquí está. El futuro incierto nos permite imaginar también ese futuro posible. Ese futuro como posible, exactamente. Nada, solo hay que imaginarlo y ver cómo llegamos a él. Y no solo imaginarlo, sino referenciarse. ¿Sí? ¿Por qué no? Y saber que se puede... Pero claro, hay que hacer. Nunca fue magia. Exactamente. Andrés, excelente. Gran cierre para este año. Gracias por habernos acompañado. Un placer. Último del año, ¿no? Último del año. Qué honor. Muchas gracias. Últimos 3 minutos de Miravoz 2025. Así que muchas gracias por haberlo compartido con nosotros y con la audiencia, que sé que valora mucho tu participación.